Estado musulmán nuclear. Reflexión de largo plazo sobre Rusia, la guerra, la demografía y el poder nuclear. Introducción. Cuando una nación pierde territorio, puede intentar recuperarlo. Cuando pierde dinero, puede endeudarse, imprimir, vender recursos, buscar aliados. Cuando pierde prestigio, puede reconstruir su propaganda. Pero cuando una nación empieza a perder hombres, cuando su pirámide humana se estrecha, cuando los jóvenes desaparecen en el frente, emigran, envejecen o simplemente no nacen, entonces el problema deja de ser militar y se convierte en histórico. Rusia, el país más grande del planeta, el heredero de un imperio zarista, de una revolución comunista, de una superpotencia soviética y de un arsenal nuclear gigantesco, enfrenta hoy una pregunta que va mucho más allá de Ucrania. ¿Quién habitará Rusia dentro de 50 años? ¿Quién trabajará en sus fábricas? ¿Quién servirá en su ejército? ¿Quién cuidará sus fronteras? ¿Quién sostendrá su economía? ¿Y quién, llegado el momento, controlará el Estado ruso y sus armas nucleares? El título de esta reflexión es fuerte: Estado musulmán nuclear. No debe entenderse como una acusación contra los musulmanes, ni como una teoría de miedo religioso. Debe entenderse como una pregunta estratégica: ¿qué ocurre cuando una potencia nuclear, con una población envejecida y golpeada por la guerra, depende cada vez más de regiones y comunidades con una dinámica demográfica diferente, muchas de ellas musulmanas, dentro y fuera de sus fronteras? La cuestión no es si el Islam tomará Rusia de manera automática. Esa idea sería simplista. Rusia no es una caricatura. Los musulmanes rusos no son extranjeros en su propia tierra. Tártaros, basquires, chechenos, ingusetios, dagestaníes y otros pueblos musulmanes forman parte de la historia rusa desde hace siglos. Tampoco todos los migrantes de Asia Central son religiosos, ni todos piensan igual, ni todos tienen la misma relación con Moscú. Pero sí existe una realidad: Rusia necesita población, necesita trabajadores, necesita soldados, y la guerra en Ucrania ha acelerado una crisis que ya venía de antes. Rusia tiene una de las mayores reservas nucleares del mundo. La Federación de Científicos Americanos estimó en 2025 que Rusia mantenía cerca de 5.460 ojivas nucleares, con alrededor de 1.718 desplegadas. Esa cifra convierte cualquier transformación interna rusa en un asunto mundial. No hablamos de un país cualquiera. Hablamos de un Estado que, si se fragmenta, radicaliza, militariza o cambia profundamente su equilibrio interno, puede alterar el destino de Europa, Asia y el mundo. Esta reflexión no busca dar una profecía cerrada. Busca abrir una ventana. Mirar más allá del ruido diario de la guerra. Más allá de los partes militares, los drones, las sanciones, los discursos y las banderas. Porque las guerras no solo se ganan o se pierden en el campo de batalla. También se ganan o se pierden en las maternidades, en las escuelas, en las fábricas, en los cementerios y en los movimientos silenciosos de la población. Primera parte: Rusia y la herida demográfica. Rusia lleva décadas enfrentando una debilidad demográfica profunda. Antes de la guerra de Ucrania, ya tenía problemas de baja natalidad, envejecimiento, mortalidad masculina alta y pérdida de población en muchas regiones. El Centro de Estudios Orientales de Polonia señaló que Rusia ha tenido crecimiento natural negativo durante aproximadamente 3 décadas, salvo un breve periodo entre 2013 y 2015. Y que desde 2020 el saldo migratorio positivo ya no compensa suficientemente la pérdida natural de población. Esto significa algo muy sencillo: mueren más personas de las que nacen. Y cuando eso se mantiene durante años, el país comienza a encogerse desde dentro. La guerra de Ucrania no creó el problema, pero lo hizo más visible, más rápido y más peligroso. Cada soldado muerto no es solo una baja militar. Es un padre que no tendrá hijos. Es un trabajador que no volverá a una fábrica. Es un técnico que no reparará una máquina. Es un campesino que no sembrará. Es un hijo que no cuidará a sus padres ancianos. Es una ausencia multiplicada. La guerra también provocó emigración. Muchos jóvenes rusos, especialmente educados, técnicos, profesionales, programadores, ingenieros y empresarios, salieron del país por miedo a la movilización, por rechazo a la guerra o por temor a un futuro cerrado.
El resultado es doble: Rusia pierde hombres en el frente y pierde talento fuera del país. A esto se suma una realidad laboral muy dura. La economía rusa necesita brazos. Necesita conductores, obreros, constructores, trabajadores agrícolas, personal industrial y empleados para sostener sectores que no pueden funcionar solo con propaganda. RAND citó reportes según los cuales el Ministerio de Trabajo ruso habría advertido a Putin de una escasez de 2.400.000 trabajadores hacia 2030, mientras otras estimaciones colocan la cifra incluso más alta. Le Monde informó que Rusia enfrenta una severa escasez laboral por el envejecimiento, las bajas de guerra y la reducción de la población en edad de trabajar. También señaló que el país necesitaría agregar millones de trabajadores hacia 2030 para cubrir jubilaciones y nuevos empleos. Aquí aparece la contradicción rusa: un país con ambiciones imperiales, pero con una base humana debilitada. Un Estado que quiere proyectar poder, pero que debe buscar hombres donde pueda encontrarlos. Y si no los encuentra en el corazón étnico ruso, los buscará en las periferias, en las repúblicas nacionales, en Asia Central, en migrantes vulnerables, en ciudadanos pobres y en extranjeros deseosos de obtener papeles, salario o ciudadanía. Segunda parte: la guerra que consume hombres. La guerra moderna no es solo tecnología. Puede haber drones, satélites, misiles hipersónicos, guerra electrónica y artillería de precisión. Pero al final, para ocupar una trinchera hace falta un cuerpo humano. Para asaltar una posición hace falta un soldado. Para mantener una línea de cientos de kilómetros hacen falta miles de hombres. Rusia ha intentado evitar una movilización total permanente porque teme el impacto social interno. En lugar de eso, ha usado una mezcla de incentivos económicos, contratos militares, reclutamiento regional, presión sobre sectores vulnerables y promesas de ciudadanía a extranjeros. Associated Press informó que Putin aceleró el camino a la ciudadanía rusa para extranjeros que se alistaran en el ejército, reduciendo tiempos de decisión y facilitando la naturalización de quienes firmaran contratos militares. Ese mecanismo dice mucho. El Estado ruso está cambiando sangre por papeles. Está diciendo: si sirves en nuestra guerra, puedes entrar más rápido en nuestra nación. Esto no es nuevo en la historia. Muchos imperios lo hicieron. Roma reclutó bárbaros en sus fronteras. Francia usó tropas coloniales. Gran Bretaña reclutó en su imperio. Estados Unidos ha ofrecido caminos migratorios a cambio de servicio militar. La diferencia es que Rusia combina esa práctica con una crisis demográfica, una guerra de desgaste y un arsenal nuclear gigantesco. También han aparecido denuncias de coerción. Al Jazeera reportó casos de migrantes centroasiáticos presionados o forzados a combatir en Ucrania, en un contexto donde la vulnerabilidad legal, el miedo a la deportación y la necesidad económica pueden convertirse en instrumentos de reclutamiento. Reuters y Associated Press han documentado el endurecimiento contra migrantes de Asia Central en Rusia, especialmente tras el ataque al Crocus City Hall, junto con discriminación, controles policiales y tensiones crecientes. La pregunta de largo plazo es esta: ¿qué sucede cuando un Estado necesita a los migrantes como trabajadores, los sospecha como amenaza cultural, los presiona como soldados y al mismo tiempo depende de ellos para que su economía no se paralice? Esa contradicción puede ser explosiva. Rusia necesita a los migrantes, pero parte de la sociedad rusa los rechaza. Rusia necesita a sus regiones musulmanas, pero teme cualquier autonomía excesiva. Rusia necesita soldados de sus periferias, pero esa periferia observa cómo sus hijos mueren en una guerra decidida desde Moscú. Rusia necesita reemplazar población, pero no puede obligar a las familias rusas a tener hijos al ritmo que exige el Estado. En el corto plazo, Moscú puede controlar esta tensión con policía, propaganda, dinero y miedo. En el largo plazo, la demografía no obedece decretos. Tercera parte: musulmanes en Rusia, una realidad interna, no una invasión externa. Cuando se habla de musulmanes en Rusia, hay que hacerlo con cuidado. No estamos hablando de un cuerpo extraño. El Islam tiene raíces profundas dentro del espacio ruso. Los tártaros del Volga, los basquires, los pueblos del Cáucaso Norte, los chechenos, ingusetios, dagestaníes y muchos otros no son recién llegados.
Forman parte de la historia del país, de sus guerras, de sus alianzas, de sus rebeliones, de sus instituciones y de su identidad compleja. Rusia no es solo Moscú y San Petersburgo. Rusia también es Kazán. También es Ufa. También es Grozny. También es Makhachkala. También es una suma de pueblos, lenguas, memorias y religiones. Las estimaciones sobre el porcentaje de musulmanes varían. El informe de libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos citó una encuesta del Centro Levada de 2020. Según la cual aproximadamente el 63% de la población se identificaba como cristiana ortodoxa y el 7% como musulmana. Otras estimaciones colocan la cifra musulmana alrededor de 10% o más, dependiendo de si se cuenta identidad religiosa, origen étnico, práctica real o migrantes temporales. Lo importante no es fijar una cifra exacta, sino observar una tendencia. En varias regiones musulmanas de Rusia, la natalidad ha sido más alta que el promedio nacional. La fertilidad total rusa se estima cerca de 1,37 hijos por mujer en 2025, por debajo del nivel de reemplazo. En cambio, regiones como Chechenia muestran tasas más altas. Diversas fuentes sobre datos regionales rusos colocan a Chechenia por encima del nivel de reemplazo, mientras la media nacional permanece bastante más baja. Esto no significa que los musulmanes, como bloque, vayan a dominar Rusia. Significa algo más preciso: las regiones y comunidades con mayor natalidad tendrán más peso relativo si las regiones de mayoría étnicamente rusa continúan envejeciendo y reduciéndose. La demografía no necesita conquistar. Solo necesita persistir. En una generación, un pequeño diferencial de natalidad cambia escuelas. En 2 generaciones, cambia mercados laborales. En 3 generaciones, cambia élites locales, servicio militar, representación política y cultura pública. No porque haya una conspiración, sino porque los niños que nacen hoy son los votantes, soldados, policías, jueces, empresarios, profesores y funcionarios de mañana. Cuarta parte: Asia Central y el nuevo cinturón humano de Rusia. La otra pieza de esta historia está fuera de las fronteras rusas: Asia Central. Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Turkmenistán forman parte del antiguo espacio soviético. Muchos ciudadanos de estos países hablan ruso o tienen vínculos laborales con Rusia. Durante años, millones de trabajadores centroasiáticos han viajado a Rusia para trabajar en construcción, transporte, servicios, agricultura y petróleo. Muchos de estos migrantes proceden de sociedades mayoritariamente musulmanas. Pero, otra vez, no son un bloque uniforme. Un uzbeco no es igual a un tayiko, un kirguís no es igual a un kazajo, y la religiosidad varía enormemente. Algunos son practicantes. Otros son seculares. Otros son simplemente trabajadores buscando salario. Rusia los necesita porque su mercado laboral está en crisis. Reuters informó que empresas rusas, incluido el sector energético, han buscado trabajadores uzbecos para enfrentar la escasez de mano de obra agravada por la guerra, la movilización y la emigración. Pero esta dependencia crea una paradoja. Rusia necesita migrantes, pero su política interna se ha vuelto más hostil hacia ellos. Necesita trabajadores centroasiáticos, pero al mismo tiempo los somete a controles, deportaciones, sospechas y presión militar. Necesita su juventud, pero no siempre les ofrece integración digna. Necesita sus brazos, pero no siempre respeta sus derechos. Si Rusia convierte a los migrantes en una reserva de mano de obra barata y una reserva de reclutamiento militar, puede resolver problemas inmediatos, pero sembrar resentimientos de largo plazo. Y esos resentimientos pueden viajar en 2 direcciones: hacia dentro de Rusia, en barrios, fábricas y ciudades, y hacia Asia Central, donde las familias reciben muertos, heridos, deportados o humillados. El imperio que usa a la periferia para sostener el centro siempre corre un riesgo: que la periferia aprenda cuánto vale. Quinta parte: el núcleo del miedo ruso. Rusia históricamente se ha visto como una civilización sitiada. Desde la invasión mongola hasta Napoleón, desde Hitler hasta la OTAN, el relato ruso insiste en una idea: estamos rodeados, quieren destruirnos, debemos ser fuertes, debemos tener profundidad estratégica. Pero ahora el enemigo más difícil no está en la frontera.
Está en la estructura interna de la población. Un misil puede interceptarse. Una sanción puede evadirse. Un opositor puede encarcelarse. Pero una pirámide demográfica no se arresta. No se tortura a una estadística. No se le ordena a una generación que nazca. El Estado ruso ha intentado medidas pronatalistas, ayudas económicas, discursos familiares, exaltación de la maternidad, valores tradicionales, restricciones contra discursos considerados antifamiliares. Pero la natalidad no sube solo por decreto. Las personas tienen hijos cuando sienten futuro, estabilidad, vivienda, ingresos, confianza y esperanza. Una sociedad militarizada, sancionada, envejecida y vigilada no necesariamente produce esa esperanza. La guerra, además, envía un mensaje brutal a las mujeres jóvenes: tener hijos puede significar criarlos para una maquinaria de guerra. Los hombres jóvenes pueden pensar: formar una familia en un país que puede movilizarme mañana es una apuesta peligrosa. Así, el Estado pide más nacimientos mientras consume a los nacidos. La contradicción es trágica. Moscú quiere una Rusia más grande, pero su política puede estar produciendo una Rusia más vacía. Sexta parte: ¿puede Rusia convertirse en un Estado musulmán nuclear? Aquí entramos en el centro de la reflexión. Para que Rusia se convirtiera en un Estado musulmán nuclear en sentido estricto, tendrían que ocurrir cambios enormes: que los musulmanes llegaran a ser mayoría demográfica o una minoría decisiva, que ocuparan una parte central del aparato militar, político y burocrático, que las élites del Estado incorporaran una identidad islámica dominante, y que el control del arsenal nuclear permaneciera dentro de un Estado ruso transformado. Eso no es inevitable. No hay una línea recta desde la natalidad diferencial hasta el poder político. La historia no funciona de manera mecánica. Rusia puede absorber, asimilar, reprimir, cooptar o fragmentar identidades. Puede promover una identidad nacional rusa suprarreligiosa. Puede favorecer a líderes musulmanes leales, como ha hecho en Chechenia. Puede mantener a las regiones bajo control mediante subsidios, servicios de seguridad y élites locales dependientes de Moscú. También puede endurecer su nacionalismo étnico ruso, lo que provocaría nuevas tensiones. Pero aunque no sea inevitable, la pregunta merece atención. Porque el cambio demográfico no necesita controlar el Kremlin mañana para alterar el equilibrio de poder. Basta con que aumente el peso de soldados, policías, obreros, votantes, funcionarios y familias de regiones musulmanas. Basta con que Moscú dependa cada vez más de ellas para sostener su ejército y su economía. Basta con que las regiones de mayoría rusa pierdan juventud mientras las regiones musulmanas conservan más vitalidad. El resultado podría no ser un Estado islámico, en sentido teocrático. Podría ser algo más complejo: un Estado ruso posimperial, nuclear, autoritario, con mayor peso musulmán en su base social, en sus fuerzas armadas y en sus periferias estratégicas. Ese escenario no debe verse como una amenaza automática. Un ciudadano musulmán puede ser tan patriota ruso como un ortodoxo. Un soldado tártaro puede defender el Estado ruso. Un empresario baskir puede sostener la economía rusa. Un funcionario dagestaní puede servir al Kremlin. La cuestión no es la religión por sí sola. La cuestión es cómo un Estado autoritario gestiona diversidad, desigualdad, guerra y armas nucleares. Si lo gestiona con integración, derechos y equilibrio, puede estabilizarse. Si lo gestiona con abuso, racismo, militarización y represión, puede incubar conflicto. Séptima parte: Chechenia como laboratorio del futuro. Chechenia es una pieza clave. Durante los años 90 y principios de los 2000, fue escenario de guerras brutales contra Moscú. Hoy, bajo Ramzan Kadyrov, funciona como una república formalmente dentro de Rusia, pero con rasgos de poder personal, fuerte identidad islámica local, lealtad pública a Putin y fuerzas armadas propias integradas en el sistema ruso. Chechenia muestra una posible fórmula: Moscú permite autonomía cultural y poder local a cambio de lealtad política. El líder regional controla su territorio, reprime disidencias, envía hombres a la guerra y declara fidelidad al Kremlin. A cambio, recibe dinero, impunidad y espacio de maniobra. Pero esa fórmula depende de personas concretas.
Depende de Putin. Depende de Kadyrov. Depende de subsidios. Depende de miedo. ¿Qué ocurre cuando esas figuras desaparecen? ¿Qué ocurre si el centro se debilita? ¿Qué ocurre si una nueva generación chechena, daguestaní o ingusetia ve que sus hombres fueron usados como carne de cañón en una guerra que no eligieron? Chechenia puede ser vista por Moscú como una solución, pero también puede ser una advertencia. Un imperio que compra lealtades regionales con dinero y violencia no construye necesariamente unidad nacional, puede estar construyendo feudos armados. En un escenario de crisis sucesoria en Moscú, regiones con fuerzas propias, identidades fuertes y agravios acumulados pueden convertirse en actores decisivos. Y si ese estado en crisis posee armas nucleares, la preocupación deja de ser regional. Octava parte, el arsenal nuclear y la pregunta del control. El mundo suele pensar en las armas nucleares rusas como si fueran un objeto estático. Ahí están, bajo control del Kremlin, protegidas por códigos, custodiadas por militares, integradas en una doctrina. Pero el control nuclear depende de estabilidad institucional. Depende de cadenas de mando. Depende de lealtades. Depende de disciplina. Depende de que el centro sea obedecido. Mientras el Estado ruso sea fuerte y coherente, el arsenal permanece bajo control. Pero la historia muestra que los imperios pueden romperse. La Unión Soviética cayó y dejó armas nucleares repartidas en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Aquella transición se resolvió con acuerdos, presión internacional y devolución de arsenales a Rusia. Pero no hay garantía de que una futura crisis sea tan ordenada. Si Rusia sufriera una fragmentación, una guerra interna, un golpe de Estado, una sucesión caótica o una rebelión regional, la pregunta nuclear sería inmediata. ¿Quién controla las bases? ¿Quién controla los códigos? ¿Quién controla los submarinos? ¿Quién controla las unidades tácticas? ¿Quién controla los materiales? No hace falta imaginar un grupo extremista tomando el Kremlin para sentir preocupación. Basta imaginar desorden, corrupción, ruptura de mando, venta clandestina de materiales o facciones militares compitiendo. Por eso la transformación demográfica rusa no interesa solo a sociólogos. Interesa a estrategas nucleares. La Federación de Científicos Americanos estima que Rusia sigue siendo una de las dos mayores potencias nucleares del planeta. El Bulletin of the Atomic Scientists también estimó en 2025 miles de ojivas asignadas a fuerzas estratégicas y no estratégicas. Esto significa que cualquier cambio interno ruso tiene una sombra atómica. El mundo ha pensado mucho en la posibilidad de una Rusia agresiva. Ha pensado menos en la posibilidad de una Rusia agotada, envejecida, fragmentada y desesperada. Novena parte, la islamización demográfica no es lo mismo que radicalización. Es importante hacer una distinción fundamental: más musulmanes no significa más extremismo. Esa asociación sería falsa e injusta. La mayoría de los musulmanes del mundo viven vidas normales, familiares, laborales, patrióticas y pacíficas. En Rusia, muchos musulmanes han servido al Estado durante generaciones. En el ejército ruso hay musulmanes. En la política rusa hay musulmanes. En la economía rusa hay musulmanes. El peligro no es la presencia musulmana. El peligro es la combinación de marginación, represión, guerra, humillación y falta de canales políticos. Cualquier comunidad, religiosa o no, puede radicalizarse si vive bajo abuso sistemático. Y cualquier comunidad puede integrarse si encuentra respeto, justicia y oportunidades. La clave no es la religión, es la arquitectura política. Si Rusia trata a sus ciudadanos musulmanes como parte legítima de la nación, puede convertir la diversidad en fortaleza. Si los trata como sospechosos, soldados desechables o pueblos subordinados, puede convertir la diversidad en fractura. Lo mismo ocurre con los migrantes centroasiáticos. Si Rusia los integra con derechos, educación, legalidad y ciudadanía digna, puede resolver parte de su crisis laboral. Si los usa como mano de obra explotable y luego los culpa de los problemas sociales, puede crear una bomba de resentimiento. La historia enseña que los imperios no caen solo porque haya diversidad. Caen cuando la diversidad es administrada con injusticia. Décima parte, la mirada de largo plazo. Imaginemos tres escenarios de largo plazo.
Primer escenario, Rusia logra estabilizarse. La guerra termina o se congela. Moscú reduce pérdidas humanas, conserva control político, atrae migrantes, integra parcialmente a las minorías y mantiene una identidad estatal fuerte. En este escenario, Rusia no se convierte en un Estado musulmán, sino en un Estado ruso multiétnico más dependiente de sus regiones musulmanas y de migrantes de Asia Central. La tensión existe, pero se administra. Segundo escenario, Rusia se endurece. El nacionalismo étnico ruso crece. Los migrantes son perseguidos, las minorías son vigiladas, las repúblicas son reprimidas y el Estado intenta resolver su crisis demográfica con militarización y coerción. En este escenario, la población musulmana no desaparece, se siente más alienada. Las regiones periféricas acumulan agravios. La estabilidad parece fuerte, pero por debajo se vuelve frágil. Tercer escenario, Rusia entra en crisis profunda. La guerra, la sucesión política, la economía y la demografía se combinan. El centro pierde autoridad. Las regiones negocian más autonomía. Las élites locales ganan peso. Algunas fuerzas armadas regionales se convierten en actores políticos. En este escenario, el componente musulmán del Estado ruso puede convertirse en una fuerza decisiva, no necesariamente para crear una teocracia, sino para redefinir el equilibrio interno de una potencia nuclear. El tercer escenario es el más peligroso, no porque sea inevitable, sino porque sus consecuencias serían enormes. 1/10 parte, Ucrania como acelerador histórico. La guerra de Ucrania puede ser recordada en el futuro no solo como una guerra por territorio, sino como el momento en que Rusia aceleró su propio problema demográfico. Rusia buscaba impedir que Ucrania se alejara definitivamente de su esfera imperial. Pero al hacerlo, quizás debilitó su propia base humana. La guerra consume jóvenes, empuja emigración, obliga a pagar salarios militares altos, distorsiona la economía, aumenta el peso de los servicios de seguridad y hace que la sociedad se organice alrededor del conflicto. Cada año de guerra profundiza una pregunta: ¿qué Rusia quedará cuando termine? Una Rusia más militarizada, una Rusia más pobre en jóvenes, una Rusia más dependiente de trabajadores extranjeros. Una Rusia más desconfiada de sus minorías, una Rusia más necesitada de soldados no moscovitas, una Rusia más nuclear en su doctrina y más vulnerable en su estructura social. En términos históricos, las guerras largas suelen revelar lo que los estados intentaban ocultar. La Primera Guerra Mundial reveló la fragilidad del imperio ruso zarista. Afganistán mostró grietas del sistema soviético. Ucrania puede estar revelando la fragilidad demográfica de la Federación Rusa. 12ª parte, la pregunta moral. Hay una dimensión moral que no debe perderse. Cuando hablamos de demografía, corremos el riesgo de hablar de personas como si fueran cifras. Pero detrás de cada número hay una vida. El joven ruso que muere en una trinchera, el migrante tayiko detenido en una redada, el trabajador uzbeko que manda dinero a su familia, la madre chechena que ve partir a su hijo. La familia rusa que decide no tener otro niño porque el futuro parece incierto, el anciano que depende de un sistema público presionado, el soldado ucraniano que también defiende su tierra y paga un precio humano terrible. La demografía no es una tabla fría. Es el registro de millones de decisiones íntimas tomadas bajo presión histórica. Por eso, hablar de un posible Estado musulmán nuclear no debe convertirse en un discurso de miedo contra una religión. Debe ser una advertencia sobre lo que ocurre cuando un Estado imperial consume a sus ciudadanos, explota a sus periferias y cree que el poder militar puede sustituir la salud social. Conclusión: Rusia no se está quedando sin hombres en sentido absoluto. Sigue siendo un país de más de 140 millones de habitantes. Pero sí enfrenta una pérdida relativa de juventud, una crisis de natalidad, una escasez laboral y un desgaste masculino agravado por la guerra. Al mismo tiempo, depende cada vez más de migrantes y de regiones con dinámicas demográficas diferentes, varias de ellas musulmanas. Eso no significa que mañana el Kremlin será islámico. No significa que los musulmanes sean una amenaza. No significa que Rusia vaya a desaparecer. Significa que el equilibrio interno de Rusia puede cambiar de manera profunda durante este siglo. El poder ruso siempre se ha apoyado en tres pilares: territorio, fuerza militar y control central.
Pero el siglo XXI le está haciendo una pregunta distinta: ¿puede un imperio sostenerse si su centro envejece y sus periferias cargan con el futuro? Quizás el destino de Rusia no se decidirá solo en Kiev, ni en Moscú, ni en Washington, ni en Pekín. Quizás se decidirá en los nacimientos de Grozny, en los barrios de Kazán, en las obras de construcción de Moscú, en los pueblos de Tayikistán, en las decisiones de jóvenes rusos que emigran, en las madres que dudan si traer hijos a un país en guerra y en los soldados que no regresan. El Estado ruso puede ganar batallas y perder generaciones, puede conservar armas nucleares y perder confianza social, puede conquistar ruinas y vaciar su propio futuro. Puede usar migrantes para sostenerse y al mismo tiempo sembrar las tensiones que mañana no podrá controlar. La verdadera pregunta no es si Rusia será musulmana, ortodoxa, secular o imperial. La verdadera pregunta es si Rusia podrá seguir siendo un Estado coherente cuando la demografía empiece a escribir una historia distinta a la que dicta el Kremlin. Porque al final, los imperios no solo caen cuando pierden guerras. A veces caen cuando ganan demasiadas guerras al precio de su propia gente. Y una potencia nuclear con una crisis humana profunda no es solo un problema ruso. Es una advertencia para todo el mundo. Gracias por ver. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.